Te damos las gracias, Señor mío, porque tú eres poderoso, Padre Santo, y tú nos permitiste haber despertado, abierto los ojos, poder ver a los familiares, Señor. Me da gracias por habernos dado un alimento, Señor Padre Santo. En esta mañana te quiero pedir, Padre Santo, por todos los que estamos aquí presentes y por los que van a llegar, Padre bendito, si es tu voluntad, Señor, cuídalos donde quiera que estén. Que nos des la oportunidad de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor Padre Santo. Gracias, pues sigamos alimentando el Espíritu, Señor mío. Que las alabanzas, la predicación y el servicio sean para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo. Gracias por todo esto, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer Proverbios 17. Anímate y esfuérzate y manos a la obra.
más allá del sol, más allá del sol. No tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Tu espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Y sabemos que
Bueno. Nos dé alimento espiritual. Amén, amén. No solo de café y galletitas vivirá el hombre. Armandito. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero no sé si hoy observaron que no hay boletín. Entonces no van a saber cómo se llama el mensaje. No, pero déjenme que les cuente, limeña. Me paré tempranito a las 6 porque me faltaba hacer el boletín todavía. Paré a las 6, lo terminé en la computadora y todo. Pero Leti me dijo, ¿me imprimes la lección de Marquito? Entonces, después de que ya lo terminé en la computadora, imprimí la lección de Marquitos. Y se me olvidó ya imprimir mis boletines. Hasta que llegué aquí me acordé, no hice los boletines. Pero bueno, perdónenme este capricho infantil, pero no los traje. Pero el mensaje se llama, no descuides a tu familia. Que tendrá que ver todo esto, vamos a ver. Van a ver, ustedes van a llegar a la conclusión. Pablo, el apóstol Pablo, menciona en todo el Nuevo Testamento la palabra hermanos 60 veces. Menciona la palabra hermanos. Y de esas 60 veces, 27 veces las menciona en la carta a los tesalonicenses. Entonces, al llamarle hermanos, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que les llame Pablo hermanos? ¿Por qué nosotros nos decimos hermanos? Porque la iglesia es también tu familia. O sea, tú tienes tu familia consanguínea, pero tienes también tu familia en Cristo, ¿sí? Por eso Pablo utiliza ese vocablo de hermanos, porque en realidad eso somos, hermanos, pertenecemos a la misma familia de Dios. Tenemos todos en común, miren, al mismo Padre Celestial tenemos todos en común. Todos en común tenemos al mismo Salvador, Jesucristo. Todos hemos sido salvados de la misma forma, por gracia. Y todos algún día compartiremos la gloria. Eso nos hace una familia, ¿no? Pero es lamentable de veras que a veces haya creyentes que no toman en serio lo que es la iglesia local, ¿no? Su iglesia, su familia, no lo toman en serio, ¿sí? Ay, si el tiempo que te quede libre, si te es posible, visita la iglesia, ¿sí? Pero, ¿por qué? O sea, no les vale la pena realmente. A ver, imagínense, por ejemplo, su familia consanguínea, ¿les vale? O sea, ¿no les vale la pena ¿Cómo no? O sea, nos importa, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. Y de eso va a tratar la predicación, ¿no? Y de que esta es una familia y debemos mostrar interés por esta familia. Miren, imagínense, ¿qué piensan de un niño que nace sin una familia? No tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermanos, no tiene un hogar. ¿Podría sobrevivir un niño así? Difícilmente, y quién sabe cómo sobreviva. Entonces, espiritualmente, un hijo de Dios no también necesita de su familia, necesita de su familia, una familia que le aporta a él, pero que él también aporta algo a su familia. Miren, por ejemplo, en las familias, todo el mundo tiene derechos a la familia y todo, innegable, pero todo el mundo debe de tener responsabilidades también. Los hijos, no importa la edad que tengan, tienen responsabilidades también. Los adultos tienen responsabilidades, el padre tiene responsabilidades, la madre tiene responsabilidades. Pues es exactamente lo mismo aquí en la iglesia, ¿sí? Hay derechos y hay responsabilidades. Ahora, vamos a ver en esta mañana cuáles son esos factores, ¿sí? Para que una familia en la iglesia, o sea, la iglesia se fortalezca, ¿sí?
Y Pablo les va a hacer diversas exhortaciones a los santos de Tesalónica, ¿sí? Y recordemos un poquito. El capítulo 4 y el capítulo 5 son un paquete de exhortaciones. Recuerdan que el capítulo 4 comienza con exhortaciones. Y al final del capítulo 4 y el principio del capítulo 5, Pablo mete ahí todo lo que se refiere al regreso de Jesucristo, ¿sí? Y después, hace 8 días vimos lo del regreso de Cristo, ¿sí? Y ahora regresa otra vez a las exhortaciones. Llama la atención cómo Pablo pone, en medio de todo el paquete de exhortaciones, mete ahí el regreso de Cristo, que les mencioné la palabra cuña. ¿Recuerdan qué quería decir una cuña? Exactamente, sí. No es una cuñada, es una cuña nada más. Es, si tú pones aquí un trozo de algo y acá otro trozo y metes en medio una cuña con el martillo, lo que hace es apretarlas, ¿no? Que queden bien. Bueno, de alguna manera eso es lo que está haciendo Pablo. Mete el regreso de Jesucristo para que apriete esas exhortaciones, para que esas exhortaciones nos lleguen, pues, tengan sentido para nosotros de que vivimos a la luz del regreso de Cristo. Y así es como va a empezar Pablo, va a continuar otra vez con las exhortaciones. Pero vamos a ver primero una oración, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor. Eres muy bueno, Señor. Eres bueno a cada instante, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí estudiando tu santa palabra, Señor, que es alimento para nuestras almas, Señor. Como dijo Jesús, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Estamos gozosos de estar aquí, Señor, sin importar las circunstancias en las que nos estamos cada uno de nosotros. Estamos gozosos de estar ahora aquí, que podemos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste despertar en este día, Señor, en el cual pedimos tu bendición para lo que resta del día y por siempre, Señor, sabiendo que tú nos bendices a cada instante y a veces ni nos percatamos que todo es bendición tuya, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra en este libro que, si tú permites, hoy lo terminaremos, Señor, y que podamos ser edificados y santificados por tu dulce palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que Cristo viene pronto y que eso nos motive a llevar una vida de santidad delante de ti, Señor. Que podamos ver que fuera de ti todo es vano, Señor. Fuera de ti nada vale la pena, Señor. Pero contigo tenemos todas las bendiciones que uno pueda tener. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra en esta mañana y enséñanos, que seas tú quien nos enseña. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo, que bendigas este tiempo. Amén. Bueno, pues para los que no hablan español, open your Bibles. Abran sus Biblias. Es que tenemos aquí gente de habla inglesa también. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Y vamos a ver que el primer factor que Pablo menciona para que una iglesia sea fuerte, saludable, sana. A ver, ¿quién me quiere leer para que no se me duerman hoy? El 12 y el 13. Y ahorita los empezamos a desglosar. ¿Qué dice 12 y 13? Que es donde continuamos. 5 de Tesalonicenses. De primer. No, ya. 5. Si ya vamos a terminar hoy. ¿Qué pasó? 5, 12 y 13. Ajá, sí, adelante. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Entonces, para empezar, debe haber en la iglesia un liderazgo, ¿sí? Al cual se le respeta, ¿sí? Que no es Juan de las Pitas ni nada, es el líder espiritual de. Y Pablo está diciendo, como dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual.
al menos en teoría, eso es lo que debe de ser. Si por ahí hay pastores que no hacen esto, bueno, por eso luego las iglesias tienen problemas. Pero un pastor genuino, ¿sí? Él les da orientación espiritual y trabajan arduamente. Miren, siempre he pensado, preparar un sermón, a lo mejor piensan ustedes que es de 40, 50 minutos, ¿no? Pero las horas que hay detrás de estudio, termina un mensaje y ya está uno preparando el otro, leyendo información y luego estructurarla. El problema no es qué voy a decir, sino qué no voy a decir, porque es tanto lo que hay que decir que tienes que estructurarlo y irte a lo principal, ¿no? A la idea principal. Entonces, cuando dice honren a sus líderes, honrar es obedecer también, ¿no? Pero ¿por qué Pablo estaría diciendo esto? O sea, ¿acaso había entre los tesalonicenses gente que no quería obedecer lo que se le estaban mandando? Pues acuérdense que había unos, a la luz del regreso de Cristo, que decían, Cristo viene pronto. ¿Qué hicieron? Dejaron de trabajar y se estaban convirtiendo en una carga para la iglesia. Entonces, seguramente que los líderes les habían dicho, ya ponte a trabajar, ¿no? Pero no querían trabajar, ¿por qué? Porque Cristo venía pronto y pues, mientras tú tienes la obligación de ayudarme. Y Pablo les dice, como lo vamos a ver más adelante, sí, que esos especie de zánganos que estaban para esto, no querían. Y Pablo está diciendo, tienen que obedecer, ¿sí? Si ellos le están diciendo a trabajar, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser que cuando Pablo está diciendo obedezcan, se está refiriendo a esos zánganos que andaban ahí en la iglesia, que habían dejado sus trabajos, ¿sí? Pero otra cosa que nos da este versículo no dice honren a su líder. ¿Cómo dice? ¿En singular o plural? A sus líderes. ¿Qué implica eso que está en plural? Que exactamente, se está viendo que en la iglesia no hay un mandamás, un capataz, que diga, aquí solamente mi chicharrón truena. No, se ve claramente que había un grupo de líderes, ¿sí? Está el pastor, están los ancianos, están los diáconos, todos esos son los líderes. Entonces, siempre la Biblia habla de que el liderazgo debe ser plural. Enseña la pluralidad en el liderazgo. No que uno solo es el que puede tomar las decisiones. Ahora, la asamblea no debe de ser una democracia donde todos tengan la misma voz y voto. O sea, voy a tratar de explicar. O sea, en vez de democracia debe ser la aristocracia, los que están calificados para el liderazgo. Miren, nuestra forma de gobierno es congregacional, o sea, ¿sí? Donde sí tomamos en cuenta pero los que tienen que tomar la decisión finalmente son los líderes, ¿sí? Es válido pedir la opinión, porque en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿sí? Entonces, pero miren, por eso a veces se hace membresía, porque cuando queremos tomar una decisión, pues para empezar, que sean miembros de la iglesia, ¿sí? Porque luego si vamos a suponer que hacemos nosotros, que queremos platicar algún tema delicado, pero hay gente que no es parte de la iglesia, entonces, y se ponen a opinar y todo, como que no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, debe tomarse en cuenta a los miembros, pero finalmente la decisión la deben tomar guiados por el Espíritu Santo los líderes, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, ahora, él dice, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuestren el amor por la obra que realizan. ¿Cuál es la obra que realizan los líderes? Pues nada más ni nada menos que la obra de Dios. Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué deben de hacer los congregantes? Mostrarles respeto, apreciarlos, tenerlos en estima, ¿sí? Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y luego dice ahí, y vivan en paz unos con otros, ¿no? Entonces, ya que los ancianos son los representantes de la obra de Dios, ¿sí? Por esta razón deben ser estimados con amor. Pero luego dice que vivan en paz. Miren, cada creyente tiene la suficiente carne para
quitar la paz de una iglesia. Cualquiera de nosotros puede dividir una iglesia, ¿sí? Tenemos la capacidad para dividir una iglesia, ¿sí? Entonces, ese luego es el problema en las iglesias, que entre los mismos congregantes no hay paz entre ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaban los corintios? Que decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos, yo soy de Armandito, no, yo soy de Uriel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Los más espirituales decían, no les hagan caso, nosotros somos de Cristo. Hasta eso estaban mal por estar creando divisiones. Bueno, cualquiera puede, si no está uno guiado por el Espíritu Santo y anda uno en la vil carne, eres capaz de echar a perder una iglesia, ¿sí? De crear una división. Tenemos la capacidad, porque nuestra carne... Entonces por eso dice, y vivan en paz unos con otros, ¿sí? Entonces, la única manera de que se pueda vivir en paz es desarrollando los frutos del Espíritu. Si no, ¿cómo vas a mantener la paz? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, etc., etc., y etc. Esos son los frutos del Espíritu, ¿sí? Uno tiene que, conforme uno está desarrollando esos, vivimos en un hogar, para que vean que es igual que en la casa. Si los miembros del hogar no están desarrollando los frutos del Espíritu, hay roces, hay chispas, hay pleitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están desarrollando los frutos del Espíritu. Sobre todo la paciencia. A veces tenemos que mostrar paciencia, ¿sí? Lo principal es siempre estar mostrando gracia. Bueno, así debe de ser en la iglesia, como es en el hogar, debe de ser acá, ¿sí? Aplica los mismos principios, porque somos una familia, ¿sí? Debemos respetarnos unos a otros y vivir en paz. Bueno, el 14, ¿quién me lo lee? Porque ahí también dice cosas bien interesantes. El puro 14, ¿quién dice yo? Sean pacientes con todos. Gracias, Cari. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Ya había mencionado algo, Pablo, de algunos que no querían obedecer. Amonesten a los perezosos, dice aquí. Se está refiriendo nuevamente a aquellos que no querían trabajar. Y recuerden que Pablo en su segunda carta, ¿sí? ¿Qué dice respecto a los que no quieren trabajar? Exactamente. Si alguien no quiere trabajar, pues tampoco coma, ¿verdad? Pero observen, dice, si alguien no quiere, si alguien no puede. Está hablando de esos flojonazos, ¿sí? Entonces, los líderes deben de amonestar a eso. Pero, aunque creen que nada más es labor exclusiva vamos a suponer que alguien está de perezoso. Yo soy el que a fuerza tengo yo que irle a exhortar a que trabaje. Cualquiera de ustedes, ¿no? Porque ustedes están viendo que andan mal. Podemos amonestarnos unos a otros. Alguien puede decirle, oye, te estás portando mal, no debes obrar así, ¿no? Entonces es un mandato, aunque va dirigido a los líderes, pero aplica a cualquiera. Amonestar a los que andan de flojonazos. Bueno, no dice, alienten a los tímidos. ¿Quiénes podrían ser ahí los tímidos? O sea, los que tenían miedo de algo. Puede ser, porque Pablo no especifica qué, pero recuerden que los tesalonicenses tenían un gran temor, ¿sí? Pablo les dice en el capítulo 4, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces había algunos que andaban de capa caída, muy tristes, porque habían perdido a sus familiares y pensaban que se iban a perder del rapto ellos. Entonces Pablo les está diciendo, alienten a esos que andan con ese temor de que no van a volver a ver a sus hijos, a sus parientes, ¿sí? Entonces, esa es la exhortación para alentar a los tímidos, ¿sí? Aunque también debe uno de alentarlos, porque cuando a un hermano le está lloviendo en su milpita, ¿cuál es la tendencia natural? A desanimarse, ¿sí? Entonces uno debe de alentarlos siempre cuando están cruzando por problemas, pues ver de qué manera se les puede ayudar, con tal de que no se desalienten. Porque cuando una persona está desalentada, ¿de qué tiene ganas?
De nada, no tiene ganas de nada, está desanimado, está en la depre, ¿sí? Ay, ya me dio la depre, ¿sí? Entonces, hay que animar a esas personas, ¿sí? Digo, estamos viendo las exhortaciones que está dando Pablo a la luz del regreso de Cristo, ¿sí? O sea, no podríamos mantenernos indiferentes, pues no va a la iglesia, pues no sé por qué no vaya, ¿sí? Hay que ver por qué no está viniendo, ¿no? Puede estar desanimada, ¿sí? O a lo mejor de plano no quiere venir, no lo sabemos, ¿sí? Y luego dice que sostengan a los débiles, ¿sí? O sea, en la otra versión dice, cuiden con ternura a los débiles. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Está hablando de debilidad, ¿de qué clase de debilidad? ¿Espiritual o física? Pues pinta que es espiritual, aunque si alguien está debilitado físicamente por una enfermedad o algo, lisiado, no sé, hay que ayudar también, ¿sí? Entonces dice que sostengan a los débiles. Aunque parece ser que indica que se refiere a los débiles espirituales. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos dice que en una iglesia siempre hay hermanos fuertes, hablando espiritualmente, y débiles, hablando espiritualmente. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan los conflictos, porque Pablo dice, cuando uno ya es creyente, dice, yo sé que hay cosas que por sí solas no son pecados, y lo entiende el que es fuerte en la fe, ¿sí? Pero para el débil que tiene prejuicios, ¿sí? Está criticando al que lo hace, y está criticando al que no lo hace. Es un ignorante, es un inmaduro, no entiende que ya estamos bajo otra situación, no es la misma. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene recién, comer pan de muerto. Hay algunos que a lo mejor, como vienen de un trasfondo de idolatría, y ellos ven eso mal, pero en sí mismo tiene algo de malo comerse ese pan. Pues nada, y el que es fuerte espiritualmente lo entiende. Yo me como mi pan con chocolatito sin ningún problema. Y aquel está juzgando a y está criticando a otro. Entonces, Pablo nos está diciendo, hay que sostener a los débiles, ayudarles, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión cuando Pablo dice, bueno, ¿por qué yo tengo que restringir mi libertad? Porque no quiere madurar. Pues por amor a él, simplemente. Entonces dices, mejor me abstengo. Si lo voy a hacer caer o tropezar, mejor luego me como el pan en mi casita y en santa paz, ¿no? Aunque tú sabes que no es malo, pero dices, por amor al hermano, prefiero abstenerme, ¿sí? Y luego dice aquí que seamos pacientes con todos, unos con otros, ser pacientes. ¿Y cómo podemos mostrar la paciencia? Solamente desarrollando frutos del Espíritu. Si uno no anda caminando correctamente delante de Dios, ¿vas a ser paciente con algún hermano? Porque luego hay hermanos que es como mis clientes, que algunos son verdaderos higaditos, ¿sí? Son difíciles de tratar, ¿sí? Pero tienes que mostrar la gracia hacia ese hermano, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo muestro con los clientes, que son a veces, pues con más razón debo mostrarlo aquí, con alguien que sea así. Mostrar amor. Estamos viendo la manera como podemos que la iglesia funcione mejor. Ahora, continúa Pablo con las exhortaciones, porque si te dan cuenta son puras exhortaciones, ¿sí? De Pablo que está haciendo. El 15, ¿quién lo quiere leer? El 15. Pague. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Como dice en Reina Valera, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿sí? Aquí está hablando a los cristianos en general, ¿sí? Que nadie pague mal por mal. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Si yo te hago el mal, tú pagas con mal, o sea, me la regresas otra vez. Digo, esa es la tendencia natural. El que me la hace, me la paga. Nada más deja que tenga la... Esa es la tendencia natural. Pero Pablo está diciendo aquí, no, o sea, en otras palabras, está prohibiendo la revancha. Está prohibiendo la revancha, ¿sí? Cualquier pensamiento de que, pero me las va a pagar, ¿sí? Me voy a desquitar. Eso es lo que está, porque la reacción natural es la de desquitarse. ¿Es cierto o no es cierto? Es la reacción natural del ser humano. El que me la hace, me la paga, ¿sí? Ya le vamos a buscar, ¿sí? ¿Recuerdan esa ley del talión que decía? La ley del talión.
diente por diente. Esa ley, cuando Pablo está prohibiendo devolver mal por mal, o sea, si alguien te hace daño, no te desquites haciéndole tú también lo mismo, ¿sí? Antes bien, regrésale el bien. Se necesita estar bien agarrado de Dios para hacer eso, porque eso no se da por naturaleza en nosotros. Solamente sintiendo el amor ágape puedes hacer eso. Pero la ley del talión que está en Éxodo, esa ley del ojo por ojo, porque lo entendemos al revés, decimos, ojo por ojo, si él me lo hizo, ahora yo se lo hago. La Biblia lo enseña, no, estás entendiéndolo mal. La ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente, era en primer lugar era nada más cuando había algún caso de muerte. Cuando había caso de muerte, entonces pagabas con tu vida. Pero esa ley se dio para que el castigo realmente sea justo. Mira, imagínate, tú le mataste una gallina a tu vecino. La ley decía, tienes que reponerle la gallina. Es ojo por ojo, diente por diente. Pero no te pueden decir, mataste una gallina y ahora tú pagas con una vaca. Esa ya no está parejo la justicia, ¿no? Entonces, esa ley era para que el castigo siempre no se exceda de lo que es el delito, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo, el que te haga el mal, no le devuelvas el mal a como él te lo hizo. Al contrario, dice, ahí lo dice claramente, ¿sí? Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás, ¿sí? Miren, devolver mal por mal es difícil para nosotros. ¿Devolver bien por bien es difícil para nosotros? No, tampoco, pues. No, ¿cómo? Si alguien me trata bonito, pues yo lo trato bonito y lo hago con mucho gusto, ¿sí? Ni devolver mal por mal es difícil, ni devolver bien por bien. Lo que es difícil es devolver bien por mal. Eso sí ya no está tan simple la cosa. Pues Pablo es lo que está diciendo, ¿no? Y que Jesús también lo enseñó eso, ¿sí? Eso es lo que se llama cachetada con guante blanco, ¿sí? ¿Alguna vez te han dado una cachetada con guante blanco? ¿O tú le has dado cachetada con guante blanco? ¿Mandé? El chiste de darle una cachetada con guante blanco o devolver bien por mal. Mira, imagínate que tu vecino todas las noches saca a su perro a que haga sus necesidades en tu puerta. Uy, te dan ganas de... Bueno, un día, una mañana, él está con su llanta ponchada y sales tú, vecino, ¿en qué le puedo ayudar? Le presto a mi gato, etcétera. Estás devolviendo bien. ¿Cómo lo vas a hacer sentir a él? Lo vas a sentir avergonzado. Pero esa vergüenza puede hacer que él empiece a hacer ahora. Ya no va a llevar ahora al perro allá a esa puerta. Ahora lo lleva a otra puerta. Ay, si no. ¿Me entienden? O sea, tú ganaste por devolver bien, ganaste a alguien, ¿sí? Pero si tú vas y ahora le haces lo mismo, pues la distancia entre los dos es cada día más grande, ¿no? Diría el salmista. Bueno, Pablo está diciendo, asegúrense que nadie devuelva mal por mal, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 versículos que tenemos que tomarlo como si fuera un solo versículo. A ver, ¿quién lo lee? El 16 hasta el 18. Estad siempre gozosos, ¿sí? Pero le diste hasta cuál? Sí, hasta el 16. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Reina Valera dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, ¿sí? Y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí vamos ya entendiendo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que estés siempre gozoso, ¿sí? Que ores y que seas agradecido, ¿sí? Porque miren, dice, estad siempre alegres, ¿sí? El gozo debe de ser una circunstancia permanente en el creyente. O sea, porque el gozo es independiente de las circunstancias. Las circunstancias son cambiables y a veces cambia tu alegría por otra cosa, pero el gozo... Pablo estaba
escribiendo sus cartas desde la cárcel y tenía el gozo, ¿sí? Miren, ¿qué diferencia hay entre alegría y gozo? Exactamente, te sacas la lotería y eres la mujer más feliz del mundo. Ahí nomás acuérdate. Y esa es la alegría, pero las circunstancias la determinan. Pero el gozo no está determinado por las circunstancias, porque tú sabes que aunque te esté lloviendo en tu milpita, ¿sí? Jesús está en control de todo, ¿sí? Y sabemos que, ahora sí que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿no? Lo acabamos de cantar, ¿sí? Entonces, hace unos días estuve platicando por Zoom con unas primas que tengo en Estados Unidos, que tiene añísimos que no las veo, ¿no? Y estábamos hablando ellas hablan mucho de dinero, etcétera. Y yo les dije, mira, cuando uno tiene a Cristo, ya tu enfoque ya no está en el dinero, porque tú sabes cuántas bendiciones tienes en Cristo. Aunque en esta vida no tengas tu casita de Infonavit, allá en el cielo tienes una mansión. O sea, cuán ricos somos cuando tenemos a Cristo. Pablo lo dijo a los colosenses, el que tiene a Cristo está completo. Y aunque aquí sea una vida de privaciones, algún día no va a ser así, algún día no va a ser así. Vamos a gozar de todas las bendiciones que el Señor ha prometido para nosotros, ¿sí? Ahora, entonces, por eso debe ser la constante en un creyente, en su experiencia, el gozo siempre, aunque las circunstancias sean adversas, ¿sí? Porque Jesucristo es la fuente de ese gozo, ¿sí? Y Jesús está en el control de las circunstancias. Bueno, luego dice en el 17, nunca dejen de orar. Orad sin cesar, dice en la otra versión, ¿sí? Así como el gozo debe ser una constante, la oración debe de ser constante también, ¿sí? Ahora, a veces orad sin cesar, ¿cómo entienden eso ustedes? Orad sin cesar, o sea, sin descansar, ¿sí? O sea, está diciendo que todo el tiempo estés orando. Anytime and any place. Ok. Sí, porque mira, si llega el esposo a la casa y la mujer no hizo comida, es que estuve orando. Uy, qué espiritual me saliste. Desde que te levantaste estás orando. No, esta vieja me salió muy espiritual, pero no hizo comida. No está diciendo que abandones tus labores, porque Dios también te ha dado una responsabilidad en cuanto a tus labores, ¿no? Entonces, no digas... por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero cuando mis hijos estaban chicos, iban al Tepeyac, Pepe y Carlos, en la primaria, échenle de 8 o 10 años, por ahí así. Y los despertaba, era un triunfo sacarlos de la cama. Se paraban y se sentaban, estaban sentados en la cama y estaban así. Y dice, ¿le tienes que estar orando? ¿Qué orando? Siguen dormidos, le digo, despiértalos, ¿no? O sea, eso no es orar sin cesar, ¿no? Entonces, lo que debe de ser es orar, ¿sí? Es mantener una comunión constante con Dios. O sea, hay personas que a veces oran regularmente en un tiempo fijo, etcétera, pero también a veces hay que orar extemporáneamente. O sea, surge una situación, pues todo el día estás pidiéndole a Dios. Ustedes recuerdan la oración de Nehemías cuando iba a hablar con Artajerjes, dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y dice, y oré rápidamente al Señor, oré. O sea, fue una oración express, y no porque sea express no vale. ¿Por qué? Porque Dios oyó su oración y todo lo que le concedió Artajerjes. Entonces, la oración debe ser, como dice Jesús, en espíritu y en verdad, ¿no? No tienes que, si vas en el metro puedes ir orando. Si eres astronauta y estás en la luna, puedes estar orando, ¿sí? Jonás oró dentro de un gran pez, ¿no? Entonces, eso es orar sin cesar, entendamos bien que... Y el otro que dice, dar gracias en todo debe, ¿sí? Esa es otra actitud que debe tener un cristiano. Entonces, estad siempre gozosos, orando y siendo agradecidos con el Señor. Miren, ¿por qué pone Pablo, digamos, tenemos que dar gracias en todo, ¿sí? Después de la oración? Porque es un solo paquete. El gozo, la oración
y la gratitud. Miren, normalmente en nuestras oraciones, ¿qué hacemos? Pidiéndole al Señor, Señor, necesito esto, ayúdame en esto. Y ese es todo tu pliego petitorio, pedir, pedir, pedir. Y el Señor se agrada en que le pida, pero ¿de cuántas cosas le estamos dando gracias al Señor también? ¿Verdad? Nada más pedimos, pero no estamos agradeciendo al Señor todo lo que hace, y realmente hace más de lo que merecemos. Entonces, alguien ha dicho, el que ora sin darle gracias al Señor, él solito le cortó las alas a su oración, ¿sí? Porque Dios no se agrada con eso. Entonces, Pablo está diciendo, esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que muestren gozo siempre, ¿sí? No que andes con cara de sargento mal pagado todo el día. Muestra gozo, aunque las circunstancias sean difíciles. Ora, mantén una comunión con el Señor y agradécele, ¿sí? Por eso Pablo los pone hilados, ¿sí? Esos son 3 buenos hábitos para un cristiano: el gozo, la oración y el agradecimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la voluntad de Dios. Dios, esa es su voluntad. Miren, es su voluntad, pero su voluntad implica algo más, o sea, es más amplio, porque cuando dice Jesús, y esta es la voluntad de Dios, que crean en el que Él le ha enviado. Entonces ya empezamos a hacer la voluntad de Dios, desde que le creemos al que Dios envió. Ahí empieza a ver, voy a tratar de explicar. ¿Qué es lo que debes de hacer para agradar a Dios? Bueno, lo primero que debes de hacer es creerle al que Dios envió. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Y ya sobre la marcha, la voluntad de Dios es que siempre te muestres gozoso, porque entiendes que Dios está en control, que tu gozo no depende de las circunstancias, sino depende de la relación que tienes con el Señor, ¿sí? Que ores y que seamos agradecidos, ¿sí? Nuevamente aquí vienen unos versículos también que debemos de entenderlo, que tienen que ver más con la conducta de la asamblea. Dice, miren, dice el 19, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo leí en Reina Valera, ahora lo voy a leer en la NTV. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Las dos dicen, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo podemos entender esto de que un creyente puede apagar el Espíritu? Sabemos que el Espíritu, si es un creyente genuino, el Espíritu no lo deja, porque una de las palabras que dice, mora el Espíritu Santo en nosotros, es que permanece para siempre. No se va y viene según te portas, pero el pecado sí está afectando. Lo apagas, dice, lo contristas, el Espíritu, ¿sí? Por eso cuando dicen que cuando te dan la hostia recibes a Cristo, pues te dicen cuerpo de Cristo, ¿no? Eso no es fundamento bíblico, porque a Cristo se le recibe de una manera espiritual y es una vez y para siempre. No tienes que estarlo recibiendo cada vez que te portas mal y lo vuelves a recibir. No, no es así. Entonces, apagar el Espíritu quiere decir que el Espíritu quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero nuestro pecado no lo deja. Lo estamos limitando, apagando, ¿sí? Entonces, este versículo hay que ligarlo con el anterior, el 20, ¿sí? No se burlen de las profecías, ¿sí? O no menosprecien las profecías. Entonces, una manera de apagar el Espíritu o de entristecerlo, contristarlo, es no hacer caso de qué. Sí, en general de las Escrituras. O sea, que tengas en poco la palabra de Dios. O sea, la manera más efectiva de apagar el Espíritu y que el Espíritu no pueda obrar en ti es que no tengas en alto su palabra, ¿sí? En alta estima, ¿sí? O sea, alguien ha dicho, uno puede decir, yo amo mucho a Dios o amo mucho a Cristo, pero alguien te pregunta, ¿qué tanto amas su palabra? Ese es el verdadero, por así decirlo, el termómetro de tu amor por el Señor. ¿Qué tanto amas su palabra? O sea, amas al Señor, pero su palabra no la amas. ¿Por qué? Porque si la amaras, ¿qué? Pues primero la lees, la meditas, ¿sí? La vives, ¿sí? Y la compartes. O sea, eso es amar la palabra de Dios. Entonces, uno puede decir, ay, mucho amor, pero bueno, Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir, y los obedece, ese es el que me ama, ¿sí?
Entonces, aquí menospreciar las profecías quiere decir tener en poca estima la palabra de Dios, ¿sí? Cuando menospreciamos las profecías. Ahora también, ya haciéndolo más específicamente en lo escatológico. Bueno, ahorita que estamos viendo Isaías, ¿cuántas profecías no se han cumplido? Dios lo ha dicho. Bueno, la que del viernes pasado que me dejó sorprendido, cómo Dios hasta dijo el nombre de la persona que iba a liberar al pueblo. ¿Quién era? Ciro. Lo dijo 140 años cuando Ciro todavía ni nacía. Y Dios dijo, Ciro, ¿sí? Eso influyó mucho después en la vida de Ciro, ¿no? Pero entonces, ahora, hay profecías que todavía van a cumplirse. ¿Y cuál es una de esas profecías que va a cumplirse? El regreso de Cristo. Cristo va a regresar. Mira, mucha gente no sabe ni siquiera que Cristo va a regresar. Creen que Él se quedó en la cruz, que murió y ya. Pero si resucitó, que es el fundamento de la fe cristiana, es la resurrección. Cristo está vivo. Ascendió y dio una promesa, Juan 14:6. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Para que donde yo esté, estén también ustedes. Vendré por ustedes. Y Pablo en Tesalonicenses está dando unas profecías así, pero que eso es lo que nos debe de motivar el regreso de Cristo. Mira, imagínate nada más, que el Señor llegara ahorita, ocurriera el rapto ahorita. ¿Cómo nos encontró? Bien desayunaditos. De la palabra de Dios estamos estudiando. Pero si llegara el Señor y te encuentra peleando con tu esposo, tu esposa, dormido, viendo a Mike Tyson, o sea, en lugar de estar leyendo su palabra, ¿verdad? O sea, trata de poner un ejemplo, que el Señor se agrade con lo que estemos haciendo. O sea, por eso debemos de vivir a la luz de que Cristo puede regresar en cualquier momento, ¿sí? Por eso Pablo lo está diciendo, en medio de ese paquete de exhortaciones, él está metiendo el regreso de Cristo, porque eso es lo que nos debe de motivar a poder cumplir con todas estas cosas. Bueno, luego dice, examinar todo y retenerlo. Bueno, tiene que ver, si tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, ¿qué es lo que debes de hacer? Examinar lo que esté todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. O sea, como lo decían los de Berea, ¿se acuerdan cómo le hacían los? Aunque fuera Pablo, el gran apóstol Pablo, a ver si es cierto que lo que dice Pablo lo dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de un creyente es examinar lo que alguien está diciendo, a ver, examinarlo todo, ¿sí? Y retenerlo bueno. ¿Por qué dice retenerlo bueno? Porque a lo mejor lo que está diciendo este predicador se lo está sacando de la manga. A ver si es cierto que dice así. Y a veces, aunque lo diga así, bueno, ese es el contexto realmente de, por ejemplo, en Salmos 14:1 creo que. ¿Cuál es ese que no hay Dios? Dice el necio en su corazón. ¿Es el 24 o 14? Bueno, la Biblia dice, hay un versículo que dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Entonces, tú tienes que ver en el contexto de qué lo está diciendo. No está diciendo que Dios no existe. Está diciendo, no hay Dios, pero eso lo dice el necio. Y un necio en la Biblia es el campeón de los tontos. O sea, eso lo dice el campeón de los tontos, ¿sí? Que no hay Dios. ¿Por qué dicen que no hay Dios? Porque prefieren negar la existencia de Dios. Porque saben que si reconocen que Dios existe, son moralmente responsables delante de Él, ¿sí? Entonces mejor niego la existencia de Dios para que yo pueda hacer con mi vida un papalote, ¿no? Entonces, dice, evaluar todo lo que oímos, ¿sí? O sea, miren, y también aplica a que yo nada más leo la Biblia y no leo nada otra cosa. No, no es pecado que leas una revista científica o cualquier otra cosa, pero siempre fíltralo a través de la palabra de Dios. Porque dices, es que aquí en este libro dice que el hombre desciende del chango. Bueno, puedes leer eso que dice que el hombre desciende del chango, pero tienes que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Es que dice, en mi escuela me han enseñado que el universo salió de una gran explosión, el famoso Big Bang, ¿no? Bueno, fíltralo a través de la Biblia. Y Génesis da las respuestas, ¿sí? O sea, pensar que todo esto salió, este universo infinitamente increíble de perfecto, salió de una explosión. ¿De qué una explosión? ¿Qué deja? ¿Orden o caos? Aquí explota un tanque de gas y vamos a ver cómo quedamos. No cae todo en orden y perfecto, ¿no?
Y si se está echando a perder el universo como está, es por el pecado del hombre, ¿sí? Entonces debemos examinarlo todo, pero retener lo bueno. Luego, ¿en qué me quedé? El 22. Aléjense de toda clase de mal, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice, aléjense de toda clase de mal, pues de toda clase de mal, creo que está más que claro, ¿no? Aléjense de toda clase de mal. Si yo sé que eso es malo, si yo sé que eso no agrada a Dios, mejor aléjate. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no te alejas? Puedes caer en pecado. O sea, la tentación puede ser fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense, abstenerse de toda clase de mal puede ser, pues, falsas lenguas, porque por el contexto que en este entonces hasta falsificaban el don de lenguas. Abstenerse de falsas profecías, pero en general de cualquier clase de mal, ¿sí? En general. Entonces aquí vemos, fíjense, actitudes del creyente. La primera es la actitud de alabanza. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque hallamos que todo lo que Él nos manda viene de forma amorosa a nosotros. Así debemos ver lo que Dios nos manda, de forma amorosa, porque solamente Dios sabe dar buenas dádivas. La segunda, actitud de oración. La oración nunca debe ser vergonzosa ni inapropiada. O sea, aún para saber pedir, debemos saber qué pedir. A lo mejor tú quieres un desarrollo en un puesto más alto en tu trabajo y le pides a su Señor, la que me está haciendo la competencia o el que me está haciendo la competencia, ilumínalo, no dices elimínalo. O sea, pedir cosas que no son con la voluntad de Dios, ¿sí? Es pedir de una manera inapropiada. No es de acuerdo a la voluntad de Dios eso, ¿sí? Entonces, aún saber, te pido $1 millón, ¿y para qué lo quieres? Pues para despilfarrar, viajar, puros motivos carnales, ¿no? Entonces, aún la oración debe de ser con sabiduría. La 3, tener la actitud de siempre de gratitud, de acción de gracias, ¿sí? Incluso aún cuando estés viviendo circunstancias difíciles, ¿sí? Difíciles para la carne, soportarlos en la carne, ¿sí? Aún así debemos dar gracias por todo, porque Dios está en control. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿sí? Ahora, con una actitud espiritual, que quiere decir que debemos permitir que el Espíritu obre en nosotros y que nuestros pecados no lo estén obstaculizando. Yo quisiera que el Espíritu hiciera algo más en mi vida. Bueno, con tanto pecado que tienes, ¿cómo se siente el Espíritu ahí maniatado? Porque estás amando más tu pecado que amar al Señor. Entonces, el Espíritu debe sentirse en libertad en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si el Espíritu se siente con libertad contigo, va a obrar en ti y va a obrar a través de ti. Pero si no le permitimos ni siquiera que obre en nosotros, ¿cómo va a poder obrar a través de nosotros? Difícilmente, ¿no? Con una actitud también dócil, ¿sí? Y esto quiere decir que el canal por el cual Dios decida enviarnos algo, ¿sí? O sea, ¿cómo es? Tú puedes pedirle algo a Dios y Dios te lo concede, pero por otra vía. Bueno, aún así tienes que tener la docilidad de aceptar eso, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Tú le puedes pedir algo al Señor, ¿sí? Y Dios te lo consigue, pero no de la manera que tú lo estabas pidiendo, fue por otra vía. A veces así trabaja el Señor y debemos de entenderlo. Otra, la sexta, la actitud judicial. ¿Qué quiere decir judicial? Que juzguemos, ¿sí? Todos los mensajes que escuchemos. Miren, si tú no traes la Biblia aquí, ¿cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo es cierto? Debes de traer tu Biblia para ver, que juzgues si lo que yo estoy diciendo o cualquier persona lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces he escuchado mensajes? Ya es que en YouTube pasan también cosas que no son, que tú escuchas algo y dices, bueno, ¿y dónde lo dice eso en la Biblia? ¿En dónde lo dice? ¿Lo dice la Biblia o es conjetura tuya o qué onda, no? ¿Sí? Miren, el apóstol Juan también dice algo al respecto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Entonces, siempre que escuchemos algo, ¿sí? A ver, ¿lo dice la Biblia?
en dónde lo dice y a ver si es verdad que lo dice como tú estás diciendo que dice. Porque si sacamos de contexto algo, dices exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, y lo último, la actitud santificada, ¿sí? Recuerden que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, cuando venga un mal deseo, un mal pensamiento, ¿qué debemos de hacer? Darle rienda suelta a ese mal deseo, a ese mal pensamiento. Evitarlo, ¿sí? Porque es fácil, a veces no es fácil, pero no es más fuerte el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Si tú tienes una relación con Dios, oras, le pides, te va a ayudar, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Y ahorita voy a explicar un poquito más de eso, ¿sí? Pero todas estas actitudes, si todos practicamos estas actitudes, ¿esta iglesia se debilita o se fortalece? Eso es lo que quiere hacer Pablo con los tesalonicenses, que sean una iglesia fortalecida, unida, fuerte, ¿sí? Dice el 23 ahora, que el Dios de paz los haga, ¿qué? Santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel, ¿sí? Amados hermanos, oren por nosotros, dice Pablo, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Fíjense todo lo que dice aquí. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fíjense, aquí lo primero es que hay que observar el orden en que pone espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo último que pone en la lista? El cuerpo. Y lo primero es el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Miren, ¿qué creen que le importa más a Dios? Sí. ¿Nuestro espíritu o nuestro cuerpo? Nuestro espíritu. Por eso lo pone en primer lugar, que Dios santifique tu espíritu, alma y cuerpo. Lo pone en último lugar. A veces cuando nosotros estamos orando por alguien que está enfermo, a veces le estamos pidiendo a Dios, sánalo, estamos pidiendo en cuerpo, pero Dios le da más importancia al cuerpo o al espíritu. Al espíritu, porque el cuerpo puede enfermar y finalmente va a morir, pero su espíritu es lo que más le interesa a Dios, la salud de su espíritu, cómo está su espíritu delante de él, ¿sí? Entonces debemos de, pues no invertir el orden. ¿Quién ha invertido el orden? El pecado del hombre invierte el orden, ¿sí? Y estamos viendo que es más importante el cuerpo que su alma y espíritu, ¿sí? Y a Dios ve con más importancia. Por eso Pablo aquí lo dice, que el Dios de paz los haga santos, o sea, que los santifique en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y hasta el último el cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿sí? ¿Y quién es? Dice aquí el Dios de paz, el Dios de paz. Ahora, muchos han entendido que ha habido un malentendido con este versículo, que Dios nos santifique en cuerpo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero lo que está diciendo Pablo es que Él quiere que todo tu ser integral, Dios lo santifique. Pero está diciendo cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y muchos ven este versículo como, ¿ya ves cómo sí se puede conseguir la santidad en cuerpo, alma y espíritu? Que ya no debes de pecar, ¿sí? Porque ya llegaste a un grado de impecabilidad. No es lo que está diciendo Pablo eso, ¿sí? El único que quiere es que Dios vaya santificando todas las áreas de tu cuerpo, ¿sí? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero no está diciendo que va a llegar un momento en que hemos logrado ya la santificación total de vuestra alma, de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo. No es lo que está diciendo Pablo. O sea, en otras palabras, no está diciendo que vas a llegar a un día a una vida sin pecado. Que mientras estés en el cuerpo puedes llegar a ser sin pecado ya. Hay iglesias que enseñan eso, pero yo quisiera saber a alguien que ya no peque. O sea, bueno, entonces ¿por qué luchamos con el pecado? Porque todavía está ahí nuestra carne, que se revela. Pero algún día ya no va a ser eso, cuando Cristo vuelva, como dice aquí, cuando Cristo vuelva, ¿sí?
Miren, hay 4 fases en la santificación. Voy a ser breve. Siempre había dicho que hay 3 fases nada más. Pero ya preparando el estudio vi que sí tiene razón este autor, que hay una 4ª fase. Santificación quiere decir apartado, saben de eso, ¿no? Entonces, ¿tú sabías que alguien que no sea creyente ya ha sido santificado? Yo también me quedé así, pero en Corintios dice que un marido incrédulo, se han de acordar cuando vimos Corintios, es santificado, un marido incrédulo es santificado por su esposa, que es creyente. ¿Pero qué quiere decir esto? La palabra santificado es que Dios lo apartó y lo ha puesto en un lugar de privilegio. Ese se refiere, aunque todavía no es creyente, ya Dios lo puso, lo apartó en un lugar de privilegio. Tiene una esposa creyente y eso va a tener influencia sobre él. Al menos ¿cómo estarías incrédulo si la mujer también fuera incrédula? Pero si su mujer es creyente, dice, el marido es santificado cuando una mujer creyente es su esposa, ¿sí? Todavía no es creyente, pero ya Dios lo puso en una posición de privilegio. O los niños que nacen en hogares cristianos, pues nacen con un privilegio, ¿sí? En un hogar cristiano, ¿sí? Eso no los hace cristianos en automático, pero están en un lugar de privilegio. Entonces dije, pues sí tienes razón, porque la Biblia dice, el marido incrédulo es santificado, o igual al revés, una mujer que no es creyente, pero su esposo es incrédulo, está puesta en una porción de privilegio. Pero entonces ya vamos a ver las otras santificaciones o fases de la santificación. Es primero la posicional. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eres santificado. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar. Ya el Señor te ha apartado, ¿sí? Ya has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y luego la santificación que que Pablo está diciendo en sus epístolas, es la santificación progresiva. Sí, no dices que ya somos santos, sí, pero posicionalmente, pero ahora el Señor pide que seas santo progresivamente. ¿Qué significa eso? Que poco a poco estés dejando el pecado y poco a poco te estés conformando más a Cristo, ¿sí? Mira, eso se ve, vas manejando y alguien se te cierra así violentamente cuando no estás en proceso, antes de ser cristiano o algo, le decías hasta la despedida. Con el claxon le mandaba saludos a su progenitora, desquitando. Ahora se te cierran y dices, ay, hasta te sorprendes. Pásale, bienvenido, pásale, o sea, Dios te bendiga, ¿sí? Dios está haciendo una obra en ti, te está santificando, ya no eres, como dicen, miren, todavía no soy lo que debo ser, pero tampoco soy ya lo que era antes, ¿sí? Ha habido cambio, esa es la santificación progresiva. Y la otra santificación es la total. Cuando ahora sí ya no vas a pecar, pero para nada, porque ya no tienes naturaleza pecaminosa. ¿Eso cuándo es? ¿Sí? Cuando ya el Señor venga por nosotros y vayamos a su presencia, ya, wow, eso va a ser tremendo. Eso es lo que Dios tiene destinado para nosotros, ¿sí? Y el 24 dice, Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llamó es fiel, ¿sí? La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero total. Y eso va a llegar un día en que vamos a ser santificados totalmente. Como dice Filipenses, aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, ¿sí? Miren, cuando Pablo dice, oren por nosotros, uno diría, Pablo pidiendo que oren por él, si él es el campeón de la espiritualidad, pues está diciendo Pablo, oren por nosotros, o sea, por los apóstoles, oren por nosotros, ¿sí? Es un mandato eso, le está diciendo, oren por nosotros. O sea, Pablo no necesitaba que oraran por él. O sea, a veces piensan que porque uno está en esta posición no necesitamos de sus oraciones. También tenemos luchas y también necesitamos de sus oraciones, ¿eh? Luego fíjese, Pablo dice en el 26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. En aquel entonces era una costumbre que los hombres se podían saludar de beso y mujeres también. Luego ya cambió de que nada más un hombre le puede dar un beso a una mujer. Hay otras ocasiones en que muchos lo agarran como abuso, ¿sí? Entonces, la Biblia da libertad. Básicamente lo que quiere decir es saluden, ¿sí? Saluden. Los japoneses, ¿cómo se saludan? Así se hacen nomás.
Si le das una mano a un japonés, como que, ¿por qué me das la mano? O sea, también tiene que ver eso, lo cultural, ¿sí? Entonces, no está diciendo que sea una forma obligada. Y luego les dice en el 27, les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos, ¿sí? Aquí, antes con los judíos, ¿qué hacían en las sinagogas? Leían la ley. Era el lugar donde se tenía que leer. Bueno, la Biblia es para leerla en las iglesias, es para leerla. Por eso dice Pablo, dice, les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. O sea, ¿qué quiere decir a todos los demás? Que no es exclusiva para unos cuantos, ¿sí? Las verdades que dice la Biblia son verdades que aplican a todos, ¿sí? Y por eso leemos la Biblia aquí con nosotros, ¿sí? Porque a eso venimos, a estudiar las Santas Escrituras, ¿sí? Y Pablo le atribuye a la autoridad del Señor Jesús, porque dice, les ordeno en el nombre del Señor Jesús que lean esta carta a todos los santos, ¿sí? Entonces, recordemos, la clave es la oración, el amor por los hermanos de la fe, que habla de la comunión, y la lectura de la Biblia, ¿sí? O sea, fue todo un paquete de exhortaciones las que dio Pablo, ¿sí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta? Mencionando la gracia de Dios. ¿Y cómo termina la carta? Mencionando la gracia de Dios. Porque la vida cristiana es así, es gracia desde el principio y gracia hasta que termina la vida. El Dios de gracia se complace en otorgar su gracia, ¿sí? Bueno, pero Pablo lo está diciendo, todas estas exhortaciones es a la luz de ¿qué? Del regreso de Cristo. Ahora, ¿qué pensamos hacer nosotros con estas exhortaciones que nos ha dado Pablo? Porque eso va para todos, no nada más era para los tesalonicenses, es para todos. Todas estas exhortaciones son para todos y debemos de llevarlas, pero no sintiéndote como obligado, sino cuál debe ser el motivo genuino de hacer todo esto que Pablo nos está pidiendo, el regreso de Cristo. ¿Estamos realmente nosotros preparados para el regreso de Cristo? Pues deberíamos de estarlo, porque nunca vamos a estar totalmente, pero ¿qué debemos de hacer? Proseguir a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante ya nada más, prosigo a la meta. Pablo dijo eso a los filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué dice olvidando ciertamente lo que queda? Porque si volteamos para atrás en nuestras vidas, vamos a ver muchas cosas que no nos agradan, cosas que ahora nos avergüenzan, ¿sí? Pero si tú te quedas clavado en tus pecados pasados, no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque el estar recordando eso no te va a permitir avanzar. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué olvidó Pablo? Que había sido un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Dice, yo ya olvido eso, sí, fui perseguido, pero eso ya, ahora me extiendo hacia la meta. Bueno, pues eso es lo mismo con nosotros, ¿sí? Ahora, cuando dice olvido para atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, bueno, pero también hay logros en tu vida anterior. Pues Pablo dice, olvídalos también, prosigue toda la meta. Porque si te enfocas en los logros, ¿qué puede pasar? Volverte arrogante, vanidoso, soberbio, ¿sí? Y si te concentras en los pecados, pues tampoco vas a avanzar. Es como que decirle a alguien que corre volteando para atrás. No puede. Pues espiritualmente es exactamente lo mismo. Y todo esto es a la luz del regreso de Cristo. Recuerden, el tema central de Tesalonicenses es el regreso de Cristo. Si antes de comenzar este libro no sabíamos mucho acerca de Cristo, ahora sabemos mucho acerca del regreso de Cristo, ¿sí? Y vamos a seguir aprendiendo en la segunda carta porque Pablo sigue tratando el tema del regreso de Jesucristo. Y van a ver que uno podría pensar, si me llego a quedar en el rapto, o sea, ahorita nos tiran de a locos, que no hay rapto ni nada, pero alguien dice, si me llego a quedar en el rapto y resulta que esos cristianitos tenían razón, ahora sí voy a poner mi fe en Jesucristo. ¿Va a ser posible eso? No, porque Pablo lo va a explicar en Tesalonicenses. A los que ya tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿sí? Y no aceptaron el evangelio, no crean que en el rapto, cuando ya desaparecen los que dicen, era cierto, no, ahora sí voy a creer en Cristo. Dios manda un espíritu engañoso para que le creas al anticristo y te condenes.
Los que van a escuchar el Evangelio y se van a estar convirtiendo son los que nunca han escuchado el Evangelio. Pero los que rechazaron el amor de la verdad, out, ¿sí? Por eso siempre cantamos, hoy es el día de la salvación. Para la próxima la vamos a cantar porque ese hubiera quedado hoy. Pero bueno, mis hermanos, no pongan esa carita de niños regañados. Miren, a todos nos pega esto, a todos nos pega, ¿sí? Al que primero le pega es a mí, porque digo, caray, Señor, ¿cuánto falta todavía por seguir avanzando? Gracias por mostrarme gracia, gracias por tenerme paciencia, ¿sí? Porque a veces la riego también, y todos con nosotros la regamos. Pero esto nos motiva que el Señor viene pronto. Christ is coming soon, para que me entiendan, ¿sí? Cristo viene pronto. ¿Sí? El mundo se está encaminando a eso ya. Como va el mundo, ya dices, ya, el Señor no retarda su promesa, ¿sí? Dice, es paciente para con nosotros, para que nadie se quede aquí a vivir. Bueno, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan cómo estaban ahí los cocolazos? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, vuestra palabra, como dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y cómo penetra en nuestra alma y en nuestro espíritu, Señor. Porque reconocemos que aún nos falta tanto por seguir avanzando, Señor. Pero vamos en la lucha, Señor, y como cantamos hace rato, tú nos dotas de tu gran poder, Señor, para poder llevar una vida que te honre y que te glorifique y que te santifique, Señor. Gracias, Padre, por tantas bondades inmerecidas que has derramado sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a tomar en cuenta todo lo que has hecho por nosotros y no enfocarnos en lo que no nos has dado, Señor, sino agradecer todo lo que nos has dado, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Hermanos, en el nombre del Señor, vamos a hacer una oración por la ofrenda. Invitamos a nuestro hermano Armando, si nos hace favor de orar. Gracias, Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos primeramente por habernos despertado y por permitirnos venir a esta casa de oración.
a escuchar tu palabra y contribuir con las alabanzas, y gozosos de poder participar en la ofrenda, Señor, la cual te pedimos que la bendigas, tú sabes que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, de todo corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando
todos. Bueno, vamos a hacer una oración de despedida, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y a ti, Padre bendito, te damos las gracias. Permitido estar aquí escuchando tu palabra, Señor Padre bendito. Te pido que podamos, que haya entrado, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Padre Santo, para que podamos nosotros llevarla a cabo y poder testificar y dar buen testimonio, Señor Padre Santo, a todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor Padre bendito. También que seamos agradecidos contigo, Señor Padre Santo, por todo lo que hiciste, Padre bendito, estás haciendo y vas a hacer, Señor Padre Santo. Te pido por los hermanos que no vinieron, que los cuides, los proteges donde quiera que estén, Padre Santo, y a nosotros también, Señor Padre bendito, que podamos ir a nuestros hogares en paz, con gozo, y que podamos hacer todo lo pendiente que tenemos que hacer en este domingo, Señor mío. Y gracias por estos días de descanso, Padre bendito, que nos has dado, Señor mío, y que la semana que viene nos pongamos nuevamente a hacer nuestra rutina, que nos permita, se nos des fortaleza, Señor, nos des sabiduría, nos des paz, nos des gozo, Señor Padre Santo, sobre todo fortaleza, para que podamos seguir adelante, Señor Padre bendito, hasta que tú lo mandes, que sea tu voluntad. Gracias, que podamos ir en paz. Gracias en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos.